Se han dado en las últimas horas una serie de detalles del caso de Francisca Cadenas que son brutales. Accedieron ya a la declaración del Guardia Civil que registró la casa donde estaba Francis Cadenas, y es que esta declaración creo que era una de las que seguramente más queríamos llegar a saber cómo había sido. Él si sospechó, si no, si vio algo raro aquel día, en los olores, ¿qué es lo que pensó realmente este guardia civil que registró esta casa, ¿no? De los dos detenidos ahora, y que sabemos que al menos uno de ellos tuvo que haber cometido un crimen terrible en el cual se le dio muerte bajo una paliza a esta mujer, ¿no? Francisca sabemos que desapareció hace 9 años atrás. Al principio era un simple caso de desaparición, no sabía muy bien qué es lo que había pasado, si había sido una desaparición forzosa o incluso ella misma por su propia voluntad podría haber desaparecido. De hecho, la Guardia Civil indicaba que esta era una posibilidad bastante grande, pero no teniendo en cuenta una serie de consideraciones que luego llegaron a ver la Unidad Central Operativa años después cuando entra a este caso. El trabajo de la UCO justo en este caso hay que decir que ha sido muy bueno, hay que aplaudirlo. En otros casos creo que quizás no tanto, pero en este en concreto, que ha sido mediático también por ciertas consideraciones, pues sí que ha sido un gran trabajo, no tanto la Guardia Civil y ahora mismo lo que vamos a ver, ¿no? Si realmente este Guardia Civil que entró vio el bulto, si encendieron las luces, si fueron con perros, qué es lo que pasó realmente en esta inspección ocular, que bueno, no se le puede llamar así, pero más o menos lo dijeron así. De hecho, según el registro, el Guardia Civil lo que dice, o lo que se había dicho en su momento, es que el Lolo y Juli dijeron algo así como no hace ruido porque su tío estaba durmiendo y estaba enfermo. Ir poquito a poco que está el tío enfermo. Bueno, también tenemos que dar la información de que la audiencia de Badajoz ha confirmado la prisión provisional de Manuel González, que sería el Lolo. Este es el otro hermano, el hermano mayor de Juan Julián, que no es confeso, o sea, él no confiesa absolutamente nada, sino que es solo su hermano. Aún así, parece que hay ciertas pruebas que tienen en contra de este señor, con lo cual sigue en prisión provisional. De hecho, ha habido un recurso de apelación por parte de los abogados de uno de los hermanos, del Lolo en este caso, que pedían que se declinase, ¿no?, seguir en prisión provisional. Y el tribunal pues ha desestimado este recurso. Mantiene su ingreso en prisión sin fianza mientras continúa toda la instrucción hasta el día de hoy. El tribunal lo que ha considerado es que persisten indicios suficientes de participación en torno al Lolo en los hechos e incluso aprecia existencia de riesgo de fuga y riesgo de ocultación, alteración o destrucciones de pruebas. Entonces está justificando el mantenimiento de esta medida cautelar en prisión. Y entre todos los elementos se encuentran la localización del cuerpo en la vivienda en la que vivía el Lolo, en la que compartía con su hermano, datos recogidos de los informes preliminares de autopsia. Esto es clave porque aquí están diciendo que, según la autopsia, señalan una gran posibilidad de participación en la muerte de una o varias personas. Y las personas que vivían en esa casa, pues era o el tío o el padre, que no estaba ese día, y luego el Lolo, que habrá que ver en qué momento se pueden llegar a producir los hechos y en qué momento estaba viva Francisca Cadenas, que esto es algo que la autopsia de momento no ha delimitado. La sala lo que ha señalado es que la gravedad de los hechos y de los delitos investigados, con penas que podrían superar con facilidad los 10 años de prisión y falta de arraigo suficiente, estarían reforzando la necesidad de mantener la situación de prisión mientras continúa toda la investigación. Hay que recordar que estamos en fase de investigación aún de este caso, porque la gente piensa que ya está todo dicho en torno a este tema y ni mucho menos. O sea, esto es algo que tenemos que explicar. Y como os digo, el tribunal ha descartado el archivo de la causa, la nulidad de las actuaciones. La audiencia rechazó estas pretensiones por parte de la defensa, y lo que estamos viendo es que literalmente todas las cosas que ha pedido la defensa en torno al caso de estos dos ha sido archivada, ha sido descartada o rechazada, incluso podemos llegar a decir, ¿no? Así que la defensa en este caso
o no da una o no gana ni una, porque, a ver, también es cierto, defender a estos dos tiene que ser una cosa muy jodida, la verdad, muy jodida, porque las pruebas que hay, todo, los audios, los tienen amarradísimos. Bueno, vamos a ver el programa en televisión, en Sonsoles han dado la primera declaración de ese guardia civil que llega a esa casa a investigar. Vamos a verlo. Con lo que les vamos a contar, nuevas incógnitas, se levantan nuevas incógnitas en el caso de Francisca Cadenas. Hemos accedido al testimonio del guardia civil que la buscó dentro de la casa de Juli aquella noche. Entró en todas las habitaciones y esto es lo que vio. ¿En todas? La noche de la desaparición de Francisca Cadenas, el pueblo entero sale a la calle. Nervios, miedo y un nombre en boca de todos. Mucha gente estaba en la calle. El Francisca. negro, el negro, el negro, gritaban todos. Todas las miradas apuntan a un mismo hombre. Un temporero al que señalan sin pruebas. La Guardia Civil intenta contener la situación y para calmar a los vecinos toma una decisión. Hice hasta 3 registros en su casa esa noche. Hasta 3 veces, entre las 12 menos 20 de la noche y las 2 de la madrugada, pero no encuentran nada. Y entonces, a las 2 de la mañana, otro punto en el mapa. O sea, 3 registros hizo a la casa del negro, según como le llamaban a este chico que era dominicano, si no me equivoco, que dio las primeras declaraciones. El caso se hizo mínimamente mediático en canales de Extremadura y justo Espejo Público, creo que es, le hace aquí una entrevista en Antena 3 sobre este tema. Y él, bueno, cuenta su verdad de lo que pasó. Finalmente podemos decir que la gente se había equivocado. De hecho, se hablaba de racismo y tal en torno a este caso en pueblo. Bueno, no sé, al final era la última persona que lo vio. O sea, la gente, pues es normal que piense. Luego no hubo pruebas en contra de él y ya vimos quiénes eran, ¿no? Casa de Lolo y Juli. Cuando llamé a la puerta me abrieron los 2 hermanos. Les dejan entrar, pero con una condición. Silencio absoluto y sin encender las luces. Me dijeron que su tío enfermo descansaba, que no hiciéramos ruidos. La inspección se hace prácticamente a oscuras. Utilicé una linterna para la inspección. No alumbraba suficiente y salí a la calle, al coche patrulla a buscar otra. Vuelve a la vivienda y sigue registrando. Mientras yo revisé todas las habitaciones, mi compañero se quedó con Julián. Habitación por habitación, Entré en la habitación y había una persona allí tumbada. hasta llegar al doblao, la planta superior de la vivienda. Estaba lleno de suciedad, trastos y excrementos de perro. Registrada la planta de arriba al completo, abajo, en la planta principal, encuentra algo más. Había una especie de pozo tapado y precintado. ¿Miró dentro? No, estaba cerrado. La casa queda registrada, sin sospechas, sin ruido, sin rastro de Francisca. En todo momento colaboraron, yo no sospeché. Los vecinos aseguran. Bueno, tremenda esta declaración. Por fin la vemos por parte del guardia civil, de los guardias civiles que entraron aquella noche. Esto se podía haber acabado muchísimo antes, todo este caso. Lo primero es que entra a registrar la casa. No estamos hablando de ¿me dejas echar un vistazo tal? No, o sea, entra allí como el hijo de esta señora está teniendo sospechas. Ya habían estado antes en la casa del otro chico dominicano, del negro, ¿no? Le dicen. Y el segundo punto es que dicen que sale a coger otra linterna porque no veía nada con la primera, no vuelve a entrar. Y con esto estaban buscando en una casa prácticamente a oscuras y viéndose allí había pasado algo o había estado esta señora. O sea, estamos hablando de un registro real a esta casa. O sea, yo estoy flipando. Pensaba que lo que se había dicho por mucha gente es no, es que entraron allí la Guardia Civil rápidamente tal y hablaron con ellos y ya salieron, ¿no? Pero no, o sea, entra con una linterna, no ve mucho, va a buscar otra, ostras. Aseguran que tras esa primera inspección escuchaban a alguien picar en la vivienda de los hermanos. Y a las 6 de la tarde empecé a escuchar cómo empezaban a picar, ¿no?
Yo no sabía si era pared o suelo, pero picaba. Por lo que el guardia civil decide volver. No escuché ningún ruido de gente picando. Nada indica que ellos fuesen los culpables en esa primera noche. 9 años después, los restos de Francisca han aparecido en el patio de la casa de Juli y Lolo. Se incorporan con nosotros. A ver, esta parte de aquí no entiendo muy bien si está mal contado o algo así. Porque dicen, volvimos a ir otra vez y no escuchamos nada de que estaban picando. Realmente, después de la primera inspección volvieron a ir ya cuando se estaba picando ese patio para esconder ahí el cuerpo de esta señora. O sea, es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que estos guardias civiles no vieran nada? Pero es que aparte, fíjate cómo cuenta que había excrementos de perro dentro de la casa, pero ¿quiénes eran esta gente? O sea, ¿quiénes eran? ¿Cómo vivía esta gente? O sea, vivían... Bueno, la UCO cuando inspecciona la casa, lo primero que dicen en sus informes es que en donde vivía esta gente parecía un vertedero, un estercolero, básicamente. Carlos Cruz Morcillo, Carlos Quílez, Carmen Ro. Carlos Quílez. Vamos a ver, estas revelaciones, esta declaración que hace este guardia civil tiene mucha importancia porque nos descubre una cosa que no sabíamos, y es que la Guardia Civil inspeccionó toda la vivienda y además habitación por habitación. Tanto es así Brutal. Que explica en su declaración judicial de hace 4 días. Bueno, esto habrá que ver si es verdad también, lo que declara el Guardia Civil, porque a ver, lo que decían de algunas fuentes por parte de las personas que estaban allí ese día es que supuestamente se inspecciona algunas habitaciones y otras se dejan sin mirar. Esto es lo que se había dicho, pero parece ser, según la declaración que estamos viendo aquí, todo lo contrario. Explica que llega a ir al altillo de la vivienda, es una vivienda de una planta, pero la parte del altillo sube por unas escaleras, le acompaña Manuel, Lolo. Por cierto, un altillo que estaba lleno de suciedad, de trozos de cuero. Parece ser que el tal Manolo trabajaba con el cuero, incluso excrementos, lo hemos escuchado, de animales, etc. En fin, una cosa muy, muy sucia. Y entra en la habitación donde está el tío de los 2 hermanos, que estaba convaleciente de una larga enfermedad y poco después, semanas después, falleció. Y llama la atención poderosamente que dice que entra y que efectivamente ve a una persona tumbada que él cree, tiene la íntima convicción, porque se lo acaban de decir, porque le acaban de dejar de entrar a ella, un compañero guardia civil, dijéramos tan amablemente los 2 hermanos, piensa que efectivamente se trata del tío. Él no sospecha en ningún momento que esa persona puede ser otra persona. No digo que lo fuera, digo que ve una persona tumbada y sale. Por cierto, fíjate qué curioso, que cuando entra, es verdad que lo explica muy bien, es recibido muy amablemente y con cierta cordialidad por parte de los hermanos, pero lo primero que le dicen es, oiga, no haga mucho ruido, puede usted pasar, pueden mirar lo que quieran, pero no haga mucho ruido porque tengo a mi tío enfermo, está durmiendo, está descansando. De tal forma que el registro se hace muy en silencio y con una linterna. No se activa la luz de la vivienda. Linterna que, por cierto, se rompe, tiene que volver adentro y vuelve a entrar con la linterna. Carlos, tú por tu experiencia, es que estoy escuchándote y estoy un poco anonadada, sinceramente. Porque primero, porque haya una persona enferma, si hay una persona que acaban de decir que está desaparecida, como que no encienden la luz, no me cuadra. Primera cosa que no me cuadra, me parece un poco, voy a decirlo suavemente, poco profesional o poco negligente, si me permite. En segundo lugar, si esto es así, se ha estado diciendo todo el tiempo que la Guardia Civil no había entrado. Claro, si han entrado y han revisado toda la casa, es normal que le hayan dicho a sus compañeros, ahí no estaba. Y que por eso, que nos lo hemos preguntado en esta mesa y se lo ha preguntado toda España desde que supimos cómo ha sido el desenlace, cómo narices no se había revisado más a fondo esa vivienda si el hijo tenía sospecha. Claro, es que se descarta de una forma muy rápida la posibilidad de que presuntamente alguno de estos 2 señores o alguien cercano a estas viviendas pudiera ser el culpable de la desaparición forzosa de esta mujer. Se descarta muy rápido básicamente también por este testimonio, porque entran a la casa, luego supuestamente entran otra vez, que yo esto me genera muchísimas dudas el testimonio de este guardia civil, siendo totalmente sincero. Creo que lo único que hace es generar incluso más dudas al respecto. O sea, ha sido una entrada a la casa que solo ha servido para generar dudas, incertidumbre e incluso que hayan pasado 7 años y medio sin saber absolutamente nada.
Para mí, mucha responsabilidad, siendo totalmente sincero, pero bueno. Claro, si había entrado estos guardias civiles y habían dicho que no habían visto nada, ahora lo entiendo. Y lo último, acordaos que cuando él confiesa espontáneamente, Juli lo que dice es que Francisca ha ido a preguntar por su tío enfermo. O sea, que eso sí que cuadra, esa versión sí que cuadra. Pero si ese era su tío enfermo, ¿dónde estaba Francisca? Me pregunto. Bueno, pues hay una especie de pozo que él no identifica muy bien en su declaración, porque no habla de pozo exactamente, habla de habitáculo, de hueco, de tal, incluso compartido con el vecino de al lado, que estaba precintado. Entonces ahí se le repregunta. Pero y no él donde dice, aparece Francisca, otro aparte. Sí, no, pero donde aparece Francisca es un hoyo que hacen en el suelo. Pero es que... Había un pozo y en ese pozo no se miró. Quizás es otro... Lo que hace la Guardia Civil en un primer momento es una inspección ocular, pero no hay una orden judicial de entrada y registro, que es lo que se necesitaba para registrar, con presencia de lo que se llamaba antiguamente secretaria judicial y un acta de registro, que quede constancia, todo y absolutamente todo. Sí, bueno, pero si ya estás allí dentro, pues mira bien, ¿no? Si estás allí, si te están dejando pasar. Todo. Eso es lo que ha hecho la Guardia Civil, es una investigación absolutamente fatal. Bueno, desde luego, inocua, que no servía para nada realmente. Llama la atención, y este agente de la Guardia Civil lo que está ahora mismo es soportando una enorme... A ver, ¿y de dónde la escondería, no? Esta es la pregunta que muchos seguramente nos estamos haciendo a día de hoy, porque es cierto que por mucho que declare que miró absolutamente todas las habitaciones, tal, que hizo muy bien su trabajo, vemos que no se hizo del todo bien. Esta es la realidad. O sea, ahora podemos decir responsabilidades o lo que sea, pero la realidad del caso hasta hace un poco tiempo era esta, que se había ido a esa casa y prácticamente se había descartado porque este guardia civil entra y allí no ve nada ni sospecha nada raro. Lo que pasa es que siempre se publicó que tenían como un trastero, que le dijeron que era bastante difícil abrirlo, allí no miraron muy bien, tampoco con el tema de la linterna no se enciende la luz, no se entiende nada sobre esto, ¿por qué no se enciende la luz? Si estás buscando a una señora, entras a la casa, te dejan pasar y no enciendes ni la luz, o sea, literalmente a oscuras con una linterna, que la señora podía estar en cualquier lado, debajo de una cama, por ejemplo, miraron debajo de las camas. Entonces lo que había que preguntar... Miraron debajo de todas las camas, no sé, es que al final... Y el guardia civil, que también se queda, no sé si se va a declarar, es el tema de si realmente le vio alguna herida defensiva, por ejemplo, al Juli o al Lolo, le vio algo en la cara, le notó algo extraño, por lo que él dice, no, pero esto es un indicio grande si es que este guardia civil no vio absolutamente nada, ni la cara, en el rostro, en los brazos, en las manos o algo así, de que Francisca no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, ni un ápice. Presión desde que apareció el cuerpo de Francisca. Le asegura que hay gente que incluso lo responsabiliza directamente de su muerte. El guardia civil que estuvo allí aquella noche hoy vive con el peso de lo que no pudo encontrar. Me han acusado de ser el culpable de su muerte. Aquella noche registró, preguntó, volvió, todo sin fruto, hasta que hace un mes se reabrió la investigación y se encontró el cuerpo de Francisca. Este guardia civil reconoce que no sospechó de los ahora detenidos. En todo momento colaboraron, yo no sospeché. Porque en los primeros minutos había varios... A ver, pero nadie conoce quién es, ¿no? Este guardia civil, entonces... Como mucho los vecinos de este pueblo pueden saber quién era porque lo vieron aquellos días y lo conocerán, pero la gente de fuera o nosotros que hacemos vídeos y tal no sabemos absolutamente nada de esta persona. Varias líneas abiertas de investigación. Desde un primer momento yo pensé que se podía tratar de un suicidio. Ese fue su primer pensamiento. No llegó a pensar en que la desaparición de Francisca Cadenas fuese un homicidio. Eso y la presión de los vecinos sobre Carlos, el negro, me hicieron que no pensara en un homicidio. Hoy el foco ha cambiado, la verdad ha visto la luz. No entiendo nada de las declaraciones de este señor, de este guardia civil. Dice, la presión sobre el Carlos este y sobre el dominicano... Que no le sospechó de que podría ser un homicidio. Bueno, es que él no tiene que pensar en nada. Él está buscando a una señora que ha desaparecido. Y su hijo está loco buscándolo. O sea, tendrá que preguntar
cómo era su relación con la gente del pueblo, los vecinos, pues no sé, un poco todo esto, pero no decir, no, pues yo creo que fue un accidente, yo creo que está aquí o está allá. Pues de pensamientos no se vive. Y él se siente en el punto de mira. Estoy en tratamiento psicológico desde que ha aparecido el cadáver. Con todo lo que se sabe, sufre al saber que no puede retroceder al pasado. Tremendo. Este hombre está deshecho, es decir, está en tratamiento psicológico, se lo dijo al juez. Porque desde el momento que se enteró que allí estaban los huesos, allí estaba Francisca, había estado Francisca todo este tiempo, y probablemente cuando él entró estaban, probablemente no sabemos si viva o muerta, probablemente muerta, él cuando aparece el cuerpo entra en una situación, dijéramos, angustiosa. Tanto es así que él reconoce que hasta las 2 de la madrugada, más o menos... Bueno, eso de muerta, probablemente, no sé yo, no sé yo, porque bridas... elementos de control sobre la víctima que se posicionan seguramente un tiempo después del golpe inicial que le propicia y los otros golpes más, pudiera llegar a ser que estuviese viva, cuando entra este señor sobre las 2 de la madrugada, creo que dicen. No llama al timbre para hacer esa inspección que decía Teresa. Él, antes, y para sofocar un poco la algarabía que había y de la muchedumbre de los vecinos agolpados en la puerta, que señalaban, lo dice literalmente, al negro, al negro, al negro, que era ese vecino sudamericano, jornalero, que estuvo en la punta de que no tuvo nada que ver, pero que en aquel momento todo el mundo, pues estas cosas que pasan, situaban a este pobre señor como el autor. Hace 3 registros en el domicilio del tal negro, de este hombre que se llamaba Carlos. 3 registros. Y no entra en la casa hasta las 2 de la madrugada, y cuando entra en la casa, entra casi por imperativo legal. Es decir, ya es que Lolo. Lo que pasa es que, a ver... Lo que explica por qué está Lolo. Yo entiendo que este hombre pues ahora se sienta con esa debilidad psicológica. A ver, y el tema de 3 registros a la casa del dominicano, o sea, ¿por qué hizo 3 registros a esa casa? Bueno, todo por los vecinos que le estaban insistiendo y estaban gritando el nombre de este señor, pero aún así, o sea, 3 registros, no sé, ¿estaba él solo? ¿Había más guardias civiles o simplemente había uno, que es este? Pero no tiene responsabilidad, de verdad lo creo, no tiene responsabilidad ninguna, sobre todo por una cuestión, porque efectivamente no hay una orden de registro. Cuando no hay una orden de registro, y si no me corregís los expertos en estos temas... de las casas tampoco. No es su responsabilidad. No puede exigir ni que les enciendan las luces, ni que les abran los cuartos. Está dado a lo que el propietario le ceda o le deje de ceder. Pero, Carmen, por favor, es que he estado escuchándoos a todos, si me dejas terminar. Quiero decir que si les ha abierto la puerta de todo, pero le dice que no hagan ruido y le dice que no enciendan la luz, entiendo que como no es una orden de registro, Exacto. está manteniéndose dentro de la actuación correcta que tiene que tener la policía o la Guardia Civil en lo que no es una orden de registro. El problema es por qué no se dicta una orden de registro. Pues No mira, se yo pide te lo voy a contar. Pero una Porque, cosa muy rápida. mira, la policía tiene que barajar todas las hipótesis posibles. No se puede quedar con la posibilidad de que sea un suicidio. Cuando al juez de guardia le llega el atestado policial, es obligación del juez ver si hay unos indicios de delito o no hay indicios de delito. Si los hijos están diciendo esto y esto y esto, el juez tenía que haberlo acordado inmediatamente la entrada. A ver, una cosa es que digamos que esta persona pues ese día no hizo muy bien su trabajo, que es algo que puede llegar a pasar y que, bueno, se ha saldado, es cierto, con un caso terrible, pero él no tiene absolutamente nada que ver en los hechos. Él, por su culpa, no mataron a esta mujer. Bueno, no sabemos en este caso si estaba viva o no. Podría resultar que no en ese momento, por eso estaban tan tan tranquilos, ¿no?, al momento en el que llega la Guardia Civil, porque habían escondido el cuerpo. De hecho, luego hay conversaciones en donde se habla de esto. Pero bueno, es cierto también que las interpretaciones, las preguntas que hacen algunas personas acerca de este caso es si su hermano le ayudó a quitarle la vida a Francisca Cadenas
junto con el otro señor. El tema de la fractura del hueso ioides, los restos de bridas y de mordaza, maniatada esta señora, esto hace pensar pues que en algún momento estaba viva en contra de su voluntad, retenida en esa casa, ¿no? Con unos golpes que había propiciado, seguramente dejando inconsciente a esta señora. Perdón, es que yo discrepe una cosita con vosotras. Creo que todo eso está bien si ellos hubieran dicho enciende la luz y los otros dicen no enciendo la luz, ahí tienes razón en que no pueden obligarles. Pero no es el caso. Es decir, ellos entran, los vecinos les dejan entrar. En ningún momento Lolo y Julián les dicen no levantes esa sábana a ver si es la tía. Lolo no es está, el tío. En ningún momento Lolo les no dice... está en ese momento, creo. Sí, Lolo ya está. Cuando va al guardia, sí, en ningún momento les dice no mire el pozo. Él no levanta la sábana y no mira el pozo porque en ese momento considera que no son sospechosos. Es decir, sí hubiera podido hacerlo, por lo tanto para mí lo siento mucho. Y espero que este hombre entienda que todos en los trabajos cometemos errores, pero esto es una equivocación, es un error y es así. Sí, para mí es lo que hay, o sea, pero él no colaboró ni con los asesinos, ni fue su culpa, ni mucho menos, pero bueno, simplemente comentamos que su trabajo no lo hizo del todo bien y bueno, sus declaraciones a día de hoy a mí me generan muchas dudas también, siendo totalmente sincero, ¿eh? Bueno, también lo que sostuvo el abogado en las últimas horas, dijo que están esperando a tener todas las actuaciones completas para ejercer una defensa con gran seguridad, con mayor seguridad, dice. Luego comentó el tema de la reconstrucción de los hechos, que es una práctica muy delicada que por ahora no se ha planteado por parte de la defensa, pero que más adelante sí que va a ser necesario y que el juez va a entender que es oportuno. Y después también de la aclaración que haga nuevamente Julián, lo va a valorar, porque Julián parece que sí que va a hacer una nueva declaración. Él dijo que una reconstrucción requiere de la absoluta voluntad de su cliente, su consentimiento, y tiene que estar convencido de que se ajusta al detalle de lo que ocurrió aquella noche. Si hay algunas o si hay contradicciones, no se haría, pero si lo hace de una manera que resulta muy esclarecedora para todos, entonces sí se haría. Este es un cambio de postura que dice Juan Julián frente a la instrucción judicial, que es total, así como su línea de defensa. Y el letrado confirma que el autor confeso del crimen de Francisca va a permitir a la UCO tomarle muestras de ADN. Esto lo comentábamos en el día de ayer, porque se había negado inicialmente. Se negó por consejo. De hecho, su hermano el Lolo creo que también se negó. Y al inicio Julián pues había hecho lo mismo. Y este abogado pues le aconseja que se la saque y al final parece que sí. De hecho, le preguntan el cómo está su cliente tras cambiar de prisión, si está bien, si está mal, etc. Y el abogado dice que no va a responder a nada, que esto son cosas reservadas por parte de su cliente. Bueno, estas son las últimas declaraciones que ha dado un medio, creo, si no me equivoco, que es el periódico El Español, que dio esta información diciendo que van a declarar nuevamente o va a pedir declarar el Juli para narrar todos los hechos del crimen y que están valorando esa reconstrucción, la cual hablábamos ya en toda esta semana. El testimonio de los hijos de Francisca sobre esa noche nos ayuda también a reconstruir lo que pasó y lo cerca que estuvieron de resolver el crimen esa misma noche, precisamente. Así nos lo contaron aquí. Yo llamo a la casa de este sujeto y escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro. Y sí que es cierto que cuando yo llamo, esa respiración tan elevada que tenía este sujeto aminora un poquito. Que él tarda un rato en abrirme la puerta y cuando decide abrirme la puerta, él con su cuerpo intenta obstaculizar un poco para que yo no viera el interior de la vivienda. Pero la imagen que tengo de él es de una persona sudorosa. Y yo le pregunto, ¿has visto a mi madre? Y no la había formulado muy bien la pregunta cuando ya me estaba cerrando la puerta. Yo lo que viví aquella noche es como una conexión con mi madre, de que algo le había pasado a mi madre. Y lo mismo que me llevó a esa corazonada, me llevó también a pararme a escuchar en esa casa. Sí que tenemos impotencia de si nosotros, por ejemplo, esa noche hubiéramos entrado en esa casa, pues que nos hubiéramos encontrado. Yo, por activa y por pasiva, siempre he comentado que estos dos sujetos, pues lo que todo el mundo sabe, es decir, le quitaron la vida a mi madre.
Bueno, desde luego lo que es muy frustrante la situación, tanto para el Guardia Civil como para los hijos como para todo el mundo. No, sin duda, sin duda. La Guardia Civil actúa, en este caso ha actuado, y tiene toda la razón Teresa, en fin, y los que habéis intervenido antes que yo, no es un registro judicial, es decir, un registro judicial te pones firmes y te pueden sacar hasta el último cuadro del marco de un cuadro para mirar en su interior si es preceptivo o si así lo entiende la autoridad policial, ¿no? Este no era el caso. Os he de decir una cosa, cuando se produce la denuncia, la Guardia Civil también va a casa de Francisca y pide entrar en casa de Francisca y está recogido en el atestado, que lo conocemos todos. Y los familiares le permitieron a la Guardia Civil registrar la parte de abajo y no les permitió entrar a la parte de arriba. ¿Por qué? Pues por lo que sea, la Guardia Civil lo acató. Este es el típico ejemplo, Carlos, este es el típico ejemplo. Ahora veremos cómo se dirime todo, pero en cuanto a la presunta participación de Lolo, que el Juli intenta exculparlo en todo momento, pero las investigaciones de la UCO apuntan a otra dirección, ¿no? De hecho, las grabaciones de los agentes revelan la mayor, porque decían que el Lolo conocía detalles íntimos del crimen, hacía referencias a partes del cuerpo de la víctima, mostraba inquietantes obsesiones e incluso parece que ayudase en todo momento a su hermano a que esa mujer no apareciese ante la investigación, ¿no? Obviamente están buscando algo más, quieren saber si hubo una presunta agresión sexual, por eso se solicita un nuevo examen de los restos óseos y ver si se confirman algunas heridas y consideraciones que puedan llegar a ser claves en esto. Ejemplo de por qué siempre se dice que las 24 horas de primera hora en una desaparición son cruciales. Este es el clásico ejemplo que yo creo que se va a estudiar a partir de ahora cuando se den charlas. Si era el cuerpo que se suponía que era el tío o en la trampilla. O sea, el tío estaba allí, sin saberlo. el tío estaba allí, era seguro. Pero no sabemos que estaba en la cama o estaba... Bueno, desde luego este caso parece que todos son incógnitas, a ver si poco a poco las vamos resolviendo, pero tenemos que hablar... Pues hasta aquí el tema de la declaración del Guardia Civil, la verdad bastante clave, creo que no se había visto hasta el día de hoy, me genera muchísimas dudas algunas partes de la declaración, no sé vosotros también si pensáis lo mismo, pero os estaré leyendo en los próximos días, estaré intentando ver un poco todo lo que pensáis del caso y de las nuevas investigaciones, si hay reconstrucción, si hay nueva declaración, qué es lo que va a pasar con los próximos días y nuevas pruebas dentro del caso de Francisca Cadenas. Muchísimas gracias como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos relatos.